Entonces, respecto al pénfigo vulgar, ¿es mucho más frecuente en mayores de 75 años? ¿Cuánto era la edad? 40, 60 años. Suele debutar 70% de los casos con ampollas laterocervicales y periunguiales. No. ¿Con qué suele debutar? Con lesiones en mucosas, principalmente oral, ¿no? Una forma muy común de inicio es la afectación de la mucosa oral en forma de lesiones erosivas muy dolorosas que cursan por brotes. Sí, esto es la clínica es muy sencilla de controlar, sobre todo las lesiones orales que se resuelven en pocos días. No. ¿El tratamiento se realiza exclusivamente con sulfonas? No. Entonces el tratamiento, el pilar es corticoides. Entonces la respuesta ya la sé. El pénfigo paraneoplásico. Entonces, las lesiones de pénfigo paraneoplásico, como su nombre lo dice, son producidas por procesos neoplásicos, pero por mecanismos autoinmunitarios. Y las neoplasias que producen este tipo de pénfigo son básicamente las neoplasias linfoproliferativas. Clínicamente se caracteriza porque hay una estomatitis dolorosa, resistente al tratamiento. Es el primer signo de presentación y va a durar durante toda la evolución del paciente. Las lesiones cutáneas son variadas, ya porque los mecanismos inmunológicos, el daño en la piel se produce en diferentes niveles. Las neoplasias asociadas, como dice, los linfoproliferativos, principalmente el linfoma no Hodgkin, el 42% de los casos, leucemia linfocítica crónica, el 29%, enfermedad de Castleman, timomas, sarcomas retroperitoneales, etcétera, entre otras enfermedades, pero principalmente linfoproliferativos. No hay ningún tratamiento eficaz, ¿no? Ahí tiene una alta tasa de mortalidad, que estos pacientes, como hay compromiso cutáneo generalizado y de mucosas, rápidamente hacen sepsis, hay complicaciones debido al tratamiento, porque se le da corticoides y eso ocasiona baja más las defensas, o si se le da este tratamiento quimioterápico para la neoplasia de fondo, igual le baja las defensas, o hay bronquiolitis obliterante, como compromete las mucosas también, la mucosa bronquial se puede comprometer, ocasionando obstrucción de las vías respiratorias. Entonces, en el pénfigo paraneoplásico, la forma clínica que más frecuentemente adopta es la del pénfigo vulgar, con lesiones exclusivamente en mucosa oral. Falso. Entonces, las lesiones son diversas. Puede ser de pénfigo vulgar, de pénfigo foliáceo, de pénfigo, de cualquiera de los pénfigos. Las lesiones, y un mismo paciente puede tener diferentes tipos de lesiones en el cuerpo. O sea, compromete, las lesiones son multiformes, se puede. La imagen a la microscopía óptica es exactamente igual a la de pénfigo foliáceo, con ampollas subcórneas y abscesos de eosinófilos. Falso, porque también las lesiones histológicas también son variadas. Se ha descrito asociado al linfoma Hodgkin, no Hodgkin, leucemia linfocítica crónica y otros linfomas, así como al sarcoma de Kaposi. ¿Qué dicen de esta respuesta? ¿Qué dicen? ¿Correcta? A ver, lo dejamos. La inmunofluorescencia directa es positiva con detección de IgA en la unión dermoepidérmica. Bueno, hay depósitos de inmunoglobulina G, puede ser en la unión dermoepidérmica, pero también a nivel de las células, a nivel intercelular, pero es de inmunoglobulina G. Falsa esta respuesta. Se ha descrito asociado a carcinomas gástricos de células en anillo de sello, del que prácticamente se considera un marcador. Falso. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Pero esta respuesta está errada. Esta es una pregunta de examen. Está errada. Porque, ¿qué dije? Está bien linfoma Hodgkin, no Hodgkin, leucemia linfocítica crónica y otros linfomas. Pero sarcoma de Kaposi es sarcoma retroperitoneal, que es totalmente diferente del sarcoma de Kaposi. El sarcoma de Kaposi es producido por virus herpes tipo 8 y en pacientes inmunodeprimidos, en nuestro medio VIH sobre todo, ¿no? Entonces, esta es la casi correcta, pero no es totalmente correcta, es sarcoma retroperitoneal. Pero si le vienen esa pregunta en el examen, marquen esta, ya, porque esa es la que tiene más respuestas verdaderas. Tenemos otra enfermedad ampollar autoinmunitaria, el pénfigo ampollar. Esto se presenta sobre todo en mayores de 60 años. Se caracteriza porque estos pacientes tienen lesiones urticariales, son como las placas eritematosas de urticaria, pero que duran más tiempo.
y posteriormente aparecen las ampollas. La característica es que estas ampollas son tensas, no se rompen fácilmente a diferencia del pénfigo vulgar. En un 10 a 35% las lesiones, hay lesiones en mucosas, y en la mayoría de los casos las lesiones en mucosas están básicamente a nivel oral, de manera menos frecuente en otras mucosas. Histológicamente la característica es que es una ampolla subepidérmica, es por debajo de la epidermis se forma la ampolla, por eso que la ampolla es resistente, no se rompe fácilmente. Y el infiltrado está infiltrado por células eosinofílicas, por eosinófilos básicamente. Por eso es lo característico el escozor intenso en este tipo de lesiones. Estos pacientes se quejan de escozor intenso. Y a la inmunofluorescencia hay un depósito continuo de inmunoglobulina G a nivel de la membrana basal. Es idéntico a la lesión del herpes gestationis en las embarazadas. O sea, ¿recuerdas en la de herpes gestationis de las embarazadas, de la dermatitis, de la dermatosis del embarazo? Si uno le hace la biopsia encuentra una lesión idéntica a esta. Hay un depósito de inmunoglobulina G y C3 a nivel de la membrana basal. Esta línea verde indica el depósito de esas inmunoglobulinas. El tratamiento también en este caso es base de corticoides tópicos o sistémicos, inmunosupresores. ¿No? Otro pemfigoide es el pemfigoide cicatricial, o denominado también el pemfigoide de las mucosas, ya que compromete principalmente las mucosas. Y dentro de las mucosas, la mucosa ocular y oral principalmente. Entonces, lo característico es que dejan cicatrices, pues, ¿ya? Compromete la mucosa nasofaringea, laringe, esofágica, genital, rectal. Entonces, la gravedad es mayor ya que van a producir lesiones cicatriciales. Es más frecuente en mujeres. Entonces, las complicaciones por las que se producen por las adherencias, por las sinequias, por ejemplo, a nivel ocular puede producir hasta ceguera, a nivel esofágico, estenosis esofágica, estenosis de la vía aérea. Muchos de estos pacientes van a visitar por meses al oftalmólogo. Y después el oftalmólogo puede hacer el diagnóstico con una biopsia, o si no, cuando aparece alguna lesión en piel ya se confirma el diagnóstico con biopsia en piel. El compromiso cutáneo es realmente poco, es un 25 a 35% de los casos, y se ubica básicamente, las lesiones se ubican básicamente a nivel del cuero cabelludo, cara, cuello y la parte superior del tronco. Se inician como placas eritematosas pruriginosas, en la superficie de las cuales aparece una ampolla, se erosionan y dejan una cicatriz atrófica. Existe una forma específica del pénfigo cicatricial que se denomina de Brustin-Perry, donde las lesiones ampollares y cicatriciales se ubican en cuero cabelludo y cuello. Compromete a ancianos principalmente, mayormente varones, y no hay compromiso de mucosa. Se ve con una gran placa cicatricial. El diagnóstico es por histología, ya es muy exquisito. La histología del pénfigo cicatricial también es una ampolla subepidérmica, debajo de la epidermis. Aquí ven esta hendidura. Y hay cicatriz, tejido cicatricial a nivel de la dermis. Fibrosis a nivel de la dermis. Si uno hace la inmunofluorescencia va a encontrar igual depósito de inmunoglobulinas G y complemento a nivel de la membrana basal. Esta línea verde fluorescente. Ya. Una de las siguientes afirmaciones es falsa. El pemfigoide ampolloso es más frecuente en ancianos y con estado general preservado. El pemfigoide ampolloso cursa en el 90% de los casos con lesión en la mucosa oral. El pemfigoide cicatricial clásico afecta casi exclusivamente a mucosas. El problema del pemfigoide cicatricial deriva de las sinequias que se producen en las mucosas afectas. La imagen de la microscopía óptica del pemfigoide es una vesícula subepidérmica con eosinófilos. ¿Cuál es la
falsa. ¿Cuál de ellas? Sin miedo, digan. Repasemos. ¿El pemfigoide ampolloso es más frecuente en ancianos? Sí, porque hace más de 60 años. Generalmente, no les mencioné, pero está con estado general preservado. O sea, de pronto empiezan a tener esas lesiones ampolladas. Primero las placas urticariales pruriginosas y luego las ampollas. El pemfigoide ampolloso cursa en el 90% de los casos con lesión en la mucosa oral. No, no es 90%, es menos, ¿no? 30% más o menos. Entonces no es. ¿El pemfigoide cicatricial clásico afecta casi exclusivamente a mucosas? Sí, eso le señalé. Se llama pemfigoide cicatricial o pemfigoide de las mucosas. El problema del pemfigoide cicatricial deriva de las sinequias que producen las mucosas afectadas, sinequias o adherencias, sí. Y la imagen de la microscopía óptica del pemfigoide es una vesícula subepidérmica, por eso que es tensa, con eosinófilos, por lo tanto pruriginosa. ¿Ya? Entonces la respuesta incorrecta o la falsa es la B. Otra enfermedad vesículo-ampollar producido por mecanismos autoinmunitarios es la enfermedad de Durin-Brock o dermatitis herpetiforme. Bueno, tal vez alguna vez lo han visto. Esto se presenta en personas más jóvenes, entre los 40 a 50 años, principalmente varones. En un 90% de los casos, o más del 90% de los casos, está asociado a una enteropatía por sensibilidad al gluten. Y un 20% de estos pacientes tienen una enfermedad celíaca en sí. Es más frecuente en países europeos, pero también en nuestro medio está presente, aunque no es frecuente. Entonces, clínicamente se caracteriza por la aparición de pápulo-vesículas agrupadas en placas que dan ese aspecto herpetiforme, como en el herpes, ¿no? Son vesículas, pápulo-vesículas agrupadas, aquí también están agrupadas. Y la característica es que son muy pruriginosas y se distribuyen de manera simétrica, principalmente en codos, antebrazos, en la espalda, nalgas y rodillas. A la histología vemos esta hendidura por debajo de la epidermis, es subepidérmica, y en las células que infiltran son neutrófilos principalmente. Y a la inmunofluorescencia hay un depósito granular de inmunoglobulina A. Eso es lo característico, que la inmunoglobulina A es la que se deposita en la dermatitis herpetiforme a lo largo de la unión dermoepidérmica. El tratamiento. Aquí en el tratamiento va a responder con facilidad, con rapidez a la dapsona. ¿Ya? La dapsona. La dapsona es una droga usada ¿en qué enfermedad? Lepra, ¿no? La sulfa. Pero aquí responde a esto. Es una sulfona, una sulfa. Pero aparte de este tratamiento con dapsona, el paciente tiene que recibir una dieta sin gluten. Esa dieta sin gluten va a reducir las necesidades de dapsona, incluso va a eliminar. El paciente puede controlar su problema posteriormente solo con tener una dieta libre de gluten. Entonces ahora existen diversos productos comerciales donde ya ven sin gluten. Es más fácil para los pacientes acceder a este tipo de dietas. Entonces la pregunta, en la enfermedad de Durin-Brock o dermatitis herpetiforme es cierto. Las vesículas hemorrágicas aparecen por brotes afectando pliegues y áreas periorificiales. No. ¿Afecta a ancianos? No, son personas jóvenes. ¿El tratamiento eficaz se realiza con corticoides? No, con sulfonas, como la dapsona. ¿El tratamiento indicado se realiza con sulfonas, cuya dosis puede reducirse si se introduce una dieta sin gluten? Sí. ¿El tratamiento indicado se realiza con sulfonas? ¿Es indiferente retirar el gluten de la dieta? No. Entonces la respuesta correcta es la D. Bien. Bueno, ahora veamos las enfermedades de los anexos. ¿Cuáles son los anexos en la piel? La unidad pilosebácea, las glándulas sudoríparas. Bueno, ya les había mencionado anteriormente lo que es la flora cutánea. La flora cutánea se ubica básicamente a nivel de la unidad pilosebácea. En las diferentes partes de la unidad pilosebácea tenemos la flora propia de la piel, que conviven en simbiosis con nosotros. Entonces, tenemos Ademodex folliculorum, el ácaro,
tenemos a Malassezia o Pityrosporum ovale, los hongos, a bacterias como el Propionibacterium acnes o Staphylococcus epidermidis. Se mantienen a cantidades adecuadas, si no proliferan en exceso, no hay ningún problema, no producen ninguna patología cutánea, convivimos con ellos, incluso nos ayudan a mantener la barrera hidrolipídica de la piel. Sin embargo, en ciertas situaciones, como aquí Propionibacterium acnes, cuando empieza a proliferar en mayor cantidad, puede contribuir en la patogenia del acné. ¿Ya? ¿Qué es el acné? Es un trastorno de la unidad pilosebácea frecuente, todo el mundo ha visto acné, que se caracteriza por comedones, pápulas, pústulas y nódulos de la cara. Los comedones no son más que pápulas que pueden tener el aspecto blanquecino o con el punto negrito, ¿no? En cara compromete las zonas, las áreas de piel donde se encuentran concentradas las glándulas sebáceas, cara, pecho, espalda. Ya frecuente en nuestro medio, que se ocasiona básicamente por hoy un crecimiento exagerado de la glándula sebácea debido a los cambios hormonales por el proceso de desarrollo, y a la vez hay invasión o proliferación en exceso de Propionibacterium acnes. Otra enfermedad es la rosácea, que compromete también a la unidad pilosebácea. Entonces se caracteriza porque son pápulas, pústulas, además de eritema o telangiectasias en la piel. Los pacientes tienen una sensibilidad exagerada al incremento de la temperatura de la piel. ¿Ya? Y dentro de los patógenos involucrados aquí es el Demodex folliculorum, ¿no? Puede haber una proliferación en exceso de Demodex folliculorum que contribuye al agravamiento o a la presentación de la rosácea. Entonces, el acné rosácea se ha relacionado con Propionibacterium acnes, Demodex folliculorum, Staphylococcus aureus, Pityrosporum ovale o Staphylococcus epidermidis. ¿Cuál? Ya, esta pregunta está mal planteada. Antes llamaban acné vulgar y acné rosácea. Entonces, o es acné o es rosácea. Aquí esta pregunta hace referencia a la rosácea básicamente, ¿ya? Entonces, rosácea, no tendría, esta palabra acné está de más, no existe ese término. Entonces, la rosácea se ha relacionado ¿con qué? Demodex folliculorum, ¿no? El acné está relacionado a Propionibacterium acnes. Pityrosporum ovale, ¿qué produce? Pityrosporum ovale está relacionado con la patogenia de la dermatitis seborreica, pero también puede producir la pitiriasis versicolor. Esas lesiones que lo han visto, estas máculas o hiperpigmentadas o hipopigmentadas bien redondeaditas con una fina descamación en pacientes que sudan en exceso, ¿no? En áreas de sudoración intensa. Bien, veamos algunos trastornos pigmentarios. El más frecuente quizás es el vitíligo, conocido por todos ustedes. La causa se desconoce, los mecanismos por los que se presenta esta enfermedad, caracterizado por manchas acrómicas bien delimitadas, no es conocido, pero se presume que tiene que ver con mecanismos autoinmunitarios, ya donde el mismo organismo empieza a destruir los melanocitos de la piel. Entonces hay una destrucción de melanocitos por el mismo organismo. En cierto porcentaje de casos está relacionado a otros trastornos inmunitarios internos, como problemas a nivel de la tiroides, a nivel de las glándulas suprarrenales y a nivel del estómago, sobre todo relacionado con la anemia perniciosa, ¿no? Entonces, así como hay anticuerpos que van a destruir las células que producen pigmento, hay anticuerpos que destruyen las células de tiroides, las glándulas suprarrenales, etc. El tratamiento del vitíligo es difícil, porque como no se conoce cuál es el mecanismo desencadenante, por lo tanto, pues, el tratamiento tampoco es muy eficaz. Pero se dan tratamiento con corticoides, con inmunomoduladores de la calcineurina, inhibidores de la calcineurina como el tacrolimus, sensibilizantes cutáneos, se usa soralenos, o sea que atraen a la luz solar para inducir la pigmentación de la piel. El tratamiento es difícil, un porcentaje de estos pacientes curan aún sin tratamiento,
Otro porcentaje nunca van a curar a pesar del tratamiento y otro porcentaje cura con tratamiento. ¿Qué pacientes van a tener tal o cual evolución? No se sabe. A todos hay que darle tratamiento. Pero es frustrante para el paciente. Realmente no es un cuadro grave, pero sí deprime a los pacientes, sobre todo cuando hay compromiso de cara y manos, ¿no? El albinismo oculocutáneo, esto ya es un trastorno genético. Aquí hay una ausencia parcial o total de melanina. Hay melanocitos en los melanocitos, en las células pigmentadas, tanto de la piel, los folículos pilosos y los ojos. Entonces, la cantidad de melanocitos en estos casos es normal, pero está reducida o no hay producción de melanina debido a que la actividad de la tirosinasa, una de las enzimas involucradas en la producción de melanina, está reducida o ausente. ¿Ya? Pero el número de melanocitos es normal. Y tiene un niño, ¿no?, con albinismo. Entonces la pregunta: ¿las manchas acrómicas del vitiligo se deben a ausencia de tirosinasa, ausencia de melanocitos, hiperfunción de los melanófagos, ausencia de melanosomas o infiltración linfocitaria? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál de ellas? La B, ¿no? Ausencia de melanocitos. Bien. Bueno, veamos ahora acerca de algunas enfermedades reumatológicas. Bien, una enfermedad reumatológica con compromiso cutáneo es la esclerodermia. Entonces, la esclerodermia, que se caracteriza por, primero hay una induración, posterior engrosamiento de la piel, reducción de la elasticidad de la piel. Aquí tenemos un estadio inicial, posteriormente la piel va perdiendo la elasticidad y dando ese aspecto en máscara en la cara. A nivel cutáneo también puede haber necrosis cutánea por un fenómeno de Raynaud, que es otro cuadro asociado a la esclerodermia, ¿no? Entonces, lo característico es la esclerosis digital o a un nivel proximal, ¿no? Y el fenómeno de Raynaud, que es otra manifestación de la esclerodermia. Tenemos también a la dermatomiositis, que es otra enfermedad reumatológica con compromiso cutáneo. Aparte del compromiso muscular, tenemos el compromiso dermatológico. A nivel dermatológico tenemos el heliótropo en los párpados, que alguna vez lo hemos visto, el signo de Gottron, la eritema en superficies extensoras de las articulaciones de extremidades. Aquí pueden ver el heliótropo, ¿no? Ese color violáceo, eritémato violáceo a nivel de párpados, pero puede extenderse a nariz, frente y todo eso. El eritema violáceo en zonas fotoexpuestas, ¿no? El signo de la B o del escote o del chal si es en la parte posterior, ¿no? El signo de Gottron, un eritema violáceo con cierta descamación a nivel de las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas. Y también hay estas lesiones similares a nivel de otras zonas como articulaciones en codos, ¿no? Y aquí en la cara, esta paciente con ese eritema violáceo. Lupus es otra enfermedad, 4 criterios de los cuales tienen compromiso cutáneo: el exantema malar, el lupus discoide, la fotosensibilidad y las úlceras orales. Bueno, se ha pasado la lámina del esclerodermia. Entonces, el eritema en alas de mariposa, ¿no? Muchas veces el lupus eritematoso al inicio puede ser confundido con otros cuadros. Por ejemplo, pacientes que solo tienen rosácea, paciente joven que empieza a hacer rosácea. La rosácea se caracteriza a veces por lesiones eritematosas en mejillas, pero no compromete el dorso nasal. La rosácea compromete la punta nasal, ¿ya? Pero todo paciente con eritema y es joven hay que buscar siempre los otros signos de lupus, ¿no? El lupus discoide, que es la forma crónica, donde aparecen estas pápulas, son medias eritemato violáceas, pero tiene un tapón córneo. Al retirar ese tapón queda una zona hipotrófica deprimida, pero tienen ese tinte violáceo en zonas fotoexpuestas, cara, las orejas,
principalmente esas zonas. Y la fotosensibilidad, los pacientes se exponen a la luz solar sin necesidad de un calor intenso y se enrojecen, hacen quemaduras solares en la piel. Y las úlceras orales. Entonces, las úlceras, las aftas orales son bastante frecuentes en nuestro medio, pero en una paciente que hace de manera recurrente aftas orales hay que buscar los otros signos de lupus, ¿no? Entonces, paciente que acude con un cuadro de 3 meses de evolución, de eczema en zonas de escote, con pérdida de fuerza en cintura escapular y pelviana y aumento de CPK. Es posible que tenga dermatomiositis. Entonces eso está fácil. Bien, ahora repasemos unas cuantas enfermedades sistémicas y metabólicas. La diabetes es una enfermedad bastante frecuente en nuestro medio y cada vez está en aumento, sobre todo en pacientes debido a un gran problema, a una gran enfermedad, una epidemia en nuestro medio, que es la obesidad, el sobrepeso. El sedentarismo y la dieta inadecuada está haciendo de que países como el nuestro, que aún no hemos superado los problemas de deficiencia nutricional, tengamos un problema que antes era propio de países industrializados, ¿no? Entonces, la obesidad es uno de los factores que a la larga va a contribuir a la diabetes. Y la diabetes es una enfermedad crónica con bastante cara y de difícil tratamiento. Sobre todo, muchos de estos pacientes no tienen una disciplina para seguir un tratamiento adecuado. A nivel cutáneo, la diabetes produce muchas alteraciones, muchas lesiones cutáneas. Una lesión que es típica y es marcador cutáneo de diabetes es la necrobiosis lipoídica. Entonces, ¿qué es la necrobiosis lipoídica? Es bastante rara, solo el 0.3% de los pacientes diabéticos la tienen. Puede presentarse antes de que el paciente haga una diabetes franca, en pacientes que tienen intolerancia a la glucosa o en pacientes ya diabéticos establecidos. Pero si uno hace el diagnóstico de esta lesión, ese paciente o tiene diabetes o va a hacer diabetes o tiene un familiar diabético y a la larga va a terminar en diabético. O sea, es un marcador de diabetes. ¿Ya? ¿Cuál es la característica? Es una placa eritematosa media amarillenta con telangiectasias en la superficie. Uno lo ve, es típico. Otra patología, otra manifestación cutánea de la diabetes es la dermopatía diabética. Entonces, ¿qué es la dermopatía diabética? Son máculas un poquito deprimidas, redondeadas, oscuras, marronáceas, ¿ya? Entonces son producidos básicamente todas las manifestaciones por trastornos en la microcirculación debido a la diabetes, en la microvasculatura cutánea. La piel gruesa diabética es otra enfermedad donde la piel empieza a engrosarse, la piel de los diabéticos empieza a engrosarse. Muchas de estas alteraciones pasan desapercibidas porque los problemas del diabético son el compromiso de órganos internos, principalmente, ¿no? Son prioritarios el daño en órganos internos más que el compromiso en piel, por lo que nunca se hace el diagnóstico, porque si uno empieza a evaluar estas características va a encontrar todos estos signos en un paciente diabético crónico. Existe un síndrome esclerodermia-like, parecido a la esclerodermia. La piel, sobre todo a nivel de las manos, empieza a engrosarse. Hay una aparentemente rigidez de las articulaciones, pero no es que haya rigidez en las articulaciones, sino que la piel ha perdido la elasticidad por la diabetes, parecido a la esclerodermia, ¿ya? La piel gruesa generalizada. La piel del diabético empieza a engrosarse de manera sistémica. El esclerodema adultor, donde la piel se engruesa, pero principalmente a nivel de la espalda, a nivel de tronco. Las bulas diabéticas que hemos señalado son las ampollas diabéticas en zonas de presión o zonas que aparecen espontáneamente. Quizás un signo que no es típico de diabetes, pero sí relacionado a la obesidad o la intolerancia a la glucosa, es acantosis nigricans. Entonces, eso sí lo han visto, es el ennegrecimiento y engrosamiento de la piel, dando ese aspecto afelpado a nivel de pliegues, principalmente cuello, nuca, axilas y zonas de pliegues. Entonces, muchos pacientes vienen al dermatólogo con este problema buscando un tratamiento para ello. El tratamiento es
que bajen de peso, controlen la intolerancia a la glucosa o la diabetes, ¿no? No existe ningún tratamiento propio dermatológico, sino endocrinológico. Y la piel amarilla. Muchos de estos pacientes diabéticos, tienen la piel un tono amarillento, ¿ya? Y es por la diabetes. Entonces la diabetes, las alteraciones metabólicas hace que el acúmulo de carotenos y otros derivados en la piel se mantenga por más tiempo, a pesar de que la ingesta de carotenos no está exagerada, porque la carotenemia lo han visto palmas y plantas amarillas, pero en pacientes que consumen bastante productos que contienen caroteno. Pero en los diabéticos, a pesar de que no consumen en exceso caroteno, se le puede tener ese aspecto de piel amarilla. Los xantomas eruptivos. Entonces, xantomas son otro tipo de lesiones, células con contenido lipídico que se acumulan y dan esas lesiones eruptivas, porque aparecen múltiples lesiones, pápulas amarillentas en todo el cuerpo, así erupcionan bruscamente. El granuloma lunar es otra enfermedad inflamatoria también que puede estar asociada a la diabetes. Entonces, dermatosis perforante adquirida ya son enfermedades raras, que ya es manejo y diagnóstico del especialista. Pero sí, las infecciones cutáneas por cándida puede ser un marcador de que el paciente tenga diabetes. Una candidiasis en una mujer adulta, una candidiasis vaginal, o en un varón una balanitis por cándida persistente, resistente al tratamiento. Entonces hay que pedirle su glucosa, porque puede estar haciendo una diabetes o tener intolerancia a la glucosa. Y otras que conocen, bueno, con cierto compromiso cutáneo, la otitis maligna externa por pseudomona o micormicosis rinocerebral, ¿no? Eso lo repasamos. Pero la infección por cándida sí, ya es más frecuente. Entonces, mujeres obesas que en zonas de pliegues empiecen a hacer una candidiasis, un intertrigo candidiásico, hay que pedir siempre su glucosa. O en los varones, sobre todo en ancianos, con una balanitis por cándida. Entonces, ¿cuál es lo característico de, por ejemplo, de una balanitis por cándida? Que las lesiones tienen las placas, puede haber solo eritema o unas pustulitas alrededor de las lesiones. Entonces, en un diabético podemos encontrar con mayor frecuencia que a un paciente no diabético, todo menos síndrome de Sweet, escleroderma adultorum, bulosis diabeticorum, granuloma anular o necrobiosis lipoídica. ¿Cuál de ellas? Síndrome de Sweet. Entonces no mencionamos para nada el síndrome de Sweet, pero para que tenga una idea, el síndrome de Sweet es una dermatosis, o sea, una inflamación de la piel producida por una infiltración de neutrófilos. Y es un proceso reactivo, puede ser reactivo a infecciones, a enfermedades autoinmunitarias, neoplasias, el embarazo, fármacos. Entonces también puede producirlo cualquier cosa. La característica que hay un infiltrado neutrofílico, hay neutrofilia en sangre, elevación de reactantes de fase aguda, fiebre. El compromiso aparte de piel puede ser sistémico. Con corticoides el paciente mejora notablemente. Otra enfermedad metabólica es la acrodermatitis enteropática, que tenemos una forma, la propia, que es ocasionado que es heredada, transmitida autosómica recesivamente por un trastorno autosómico recesivo, debido a un defecto en la absorción de zinc. Hay un defecto en la absorción de zinc, pero esto puede ser superado aumentando el zinc de la dieta. ¿Ya? Por eso que estos niños en los primeros meses durante la lactancia no van a hacer las manifestaciones de esta enfermedad, pero una vez que empiezan el destete, el aporte de zinc de la dieta no es suficiente y ahí es donde empiezan a hacer las manifestaciones en piel. Entonces, ¿cuál es lo característico de estas manifestaciones? Se caracteriza por la tríada clásica de dermatitis, que es periorificial a nivel perioral o perinasal, perigenital o perianal, y acral, manos, pies, cabeza. Aparte de ello hay alopecia y diarrea. Esa es la característica, dermatitis, alopecia y diarrea. ¿Ya? Esta enfermedad puede presentarse también en adultos, sobre todo en personas en edad avanzada, debido a causas externas como la menor ingestión de zinc en la dieta, pacientes que tienen enfermedades que producen mala absorción de nutrientes en general,
pacientes alcohólicos crónicos, pacientes con síndrome nefrótico donde la pérdida de zinc por la orina está incrementada, estados hipercatabólicos, ya sea pacientes gran quemados, pacientes politraumatizados o con una cirugía extensa, pacientes con anemias hemolíticas, donde necesitan un recambio de eritrocitos de manera constante y hay una deficiencia, el aporte de zinc no compensa lo que se pierde, pacientes con alimentación parenteral prolongada. Entonces, estos pacientes también pueden hacer igual, el cuadro similar al niño, con dermatitis, que es periorificial, diarrea y alopecia.